A la sesión del día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos los becarios y a nuestro experto de esta noche, licenciado Luis Padilla. Es un honor para nosotros tenerlo nuevamente como nuestro experto. Ya bienvenido a la CAS, ¿verdad? Ya es conocido por nosotros desde hace varios años y agradecemos también a la Red de Becarios CAS, a la Junta Directiva por organizar este evento del día de hoy. Quisiera darle también la bienvenida a nuestros becarios de CAS Honduras y a mi colega Alicia González para ir integrando esta red de becarios y también estar fortaleciendo y unir esfuerzos, ¿verdad? Es por ello que tenemos el día de hoy nuestra reunión sobre integración regional desde una perspectiva económica con el licenciado Luis Padilla. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer, de CAS de Guatemala y CAS Honduras, les damos la más cordial bienvenida. Espero que esta noche salgan con mucho más conocimiento del que tienen y que puedan sentirse en confianza, ¿verdad? Que sea una sesión bastante participativa y dinámica y ustedes están en toda libertad de hacer preguntas, ¿verdad? Tenemos también una dinámica y una evaluación final que por favor les agradecería que pudieran completar. Sin más que agregar, le doy la palabra a María José Cabrera, quien estará presentando a nuestro experto. Gracias, Annalisa. Buenas noches a todos, compañeros. Bienvenidos en nombre de la Junta Directiva. Gracias por su respuesta positiva a nuestras actividades. El día de hoy les voy a presentar a nuestro ponente. Él es el doctor Luis Andrés Padilla. Creo que en su caso a veces sobra la presentación y es conocido especialmente para los que hemos pasado por la Facultad de Ciencias Políticas de la Landívar. Pero él es politólogo por la Universidad de Ginebra, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de París y tiene un doctorado en Desarrollo Humano y Sostenible en la Universidad Loyola de Andalucía. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Rafael Andívar, tanto en pregrado como en posgrado, y en Relaciones Internacionales e Integración Regional. Esto ha sido durante los últimos 10 años. Entre los cursos que ha dado destacan formaciones de posgrado en integración centroamericana en conjunto con la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Ha ocupado los cargos de director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, ha sido vicedecano y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar. Para nosotros es un privilegio tener al doctor aquí con nosotros. Aprovechemos este espacio que tenemos y muchísimas gracias también por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, José. Bueno, buenas noches. Antes de comenzar, queríamos pasarles una evaluación, una preguntita rápida sobre qué es la integración económica, que vamos a utilizar un Mentimeter que ahorita mismo les voy a proyectar mi pantalla para que hagamos esta evaluación pre y luego hagamos una evaluación post sobre la ponencia que nos va a dar el doctor Luis Padilla. Entonces, ahorita si me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, ahí está. Perfecto, muchas gracias. Entonces se van a la página de menti.com y ponen el código 82367841. Uy, perdón. Ahí está. Ok, ahí tenemos la primera frase, tenemos políticas compartidas. Vamos a darle unos minutitos para ver qué otras palabras tienen.
acuerdos entre estados, apertura fronteriza, eliminación de límites. Vamos a dar chance unas 3 más y luego vamos a pasar ya con la ponencia de del doctor Luis Padilla. Ahí tenemos comercio entre países, libre comercio. Vamos a ver una más. Ahora sí tenemos un pequeño concepto, pero vamos a ver y nos va a demostrar el doctor Luis Padilla qué es lo que realmente significa la integración centroamericana y la integración económica, perdón. También tenemos la parte del mercado común, beneficios económicos. Bien, entonces, ya que hemos tenido una buena cantidad, al menos, de conceptos sobre qué es la integración económica, vamos a dar paso a la ponencia del doctor Luis Padilla. Así que muchas gracias por su participación. Recuerden que luego de la ponencia vamos a tener una evaluación final, así que esperamos que estén pendientes y prestando mucha atención a esta ponencia que es muy, pero muy importante y de sumo provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a la Fundación por recibirme de nuevo. Un saludo muy especial a todos los alumnos y exalumnos aquí que son becados o becarios de CAS y que son exbecarios. La verdad es que es un gusto volver a participar en este espacio para hablar de nuevo de temas de regionalismo e integración. Y pues de entrada, muy contento de hablar de todos estos temas. Yo voy a hacerles una presentación que espero se limite al tiempo que me pidieron. Y de entrada les pido 3 disculpas. Una por sesgo disciplinar. Por momentos terminar hablando de temas esencialmente de politólogos. Eso ya quienes estuvieron aquí en la Facultad de Ciencias Políticas saben que pues no podemos salir de ese sesgo y sobre todo de relaciones internacionales. Segundo, por la multiplicidad de temas que voy a intentar tocar, pero eso fue una solicitud muy especial de los colegas que me solicitaron acompañarlos hoy. La idea es que hablemos de la integración económica en el marco de nuestra región centroamericana, pero que también salgamos un poquito y veamos cuál es el caso de los regionalismos latinoamericanos, ¿verdad? Y tercero, por introducir algunos cuestionamientos, algunas ideas y problemáticas que tal vez nos pueden hacer pensar más allá del espacio latinoamericano y dirigirnos hacia variables geopolíticas que ahora están haciendo o generando cambios sistémicos alrededor del mundo. Entonces, si quieren, yo les voy a compartir pantalla para que vean mi presentación. No sé si la ven. Sí, ya. Perfecto. Entonces, quiero empezar con esta imagen, que supongo que ya todos conocen muy bien. Es una imagen de la época de los acuerdos de Esquipulas, el momento en el que se reactiva el proceso de integración regional centroamericano y que se relanza toda la integración centroamericana que se conocía desde los años 1950, se rebautiza con el nombre del SICA y se replantea en el marco de un contexto internacional de paz, ¿verdad? Que se caracteriza por el final de la Guerra Fría y sobre todo por el establecimiento de una agenda de desarrollo enmarcada en lo que conocemos como el regionalismo abierto, que veremos más adelante, pero también refleja lo que conocemos como el diálogo interpresidencial centroamericano como uno de los fundamentos del famoso intergubernamentalismo centroamericano que cimenta las relaciones de los países de nuestra región a partir de 1990 y de lo que conocemos como la Edad de Oro, los Golden Years de la integración centroamericana en los años 1990.
¿Qué vamos a ver? Como les decía en nuestra presentación, primero, el caso del regionalismo centroamericano, muy brevemente, los antecedentes y el contexto, porque ya tuvimos en otra ocasión, hace unos años, una presentación al respecto, y seguramente ustedes que están en la casa han oído y escuchado presentaciones y conferencias al respecto, así que conocen bien el tema de la integración centroamericana, pero nunca está de más hacer un pequeño repaso, y luego abordaremos los desafíos de la integración económica actualmente, por supuesto. Como les decía, le vamos a poner un tinte también de reflexión de politólogos, porque pues siempre es importante, sobre todo en el contexto actual de elecciones en Guatemala. Nunca se sabe. Y luego vamos a tratar de subir de nivel y pensar un poco en términos de regionalismos latinoamericanos, cómo se dieron las olas de los regionalismos latinoamericanos y cómo han ido impactando la geopolítica actual, cómo se insertan en la geopolítica actual, sobre todo alrededor de esta reflexión de hacia dónde se va el regionalismo, cómo se está renovando el regionalismo en la era post-COVID, porque no olvidemos que la era post-COVID es uno de los momentos más importantes que han hecho transformarse las agendas de política exterior de los estados. De hecho, algunos analistas internacionales siempre plantean la idea de que el siglo XXI no empezó en el año 2000, sino que empezó en el año 2021, ¿verdad? Cuando hubo una verdadera transformación sistémica de las relaciones internacionales. Es el momento en el que una pandemia nos demuestra que ya estamos en una nueva era, ¿verdad? Pero bueno, eso lo iremos viendo conforme avancemos. El hecho es que, como les decía, sin ir muy lejos en el tiempo, sin regresar a los años 1950 y hacer la historia de nuevo de qué fue la ODECA, cómo se desarrolló la ODECA, la CIECA, etcétera, en los años 50 y 60, porque nos tomaría demasiado tiempo, vamos a arrancar con el tema de la integración centroamericana en el momento en el que nace el SICA. El SICA nace en el año 1991 y se caracteriza por ser un proceso multidimensional construido sobre la base de 4 grandes pilares. Primero, los retos del desarrollo sostenible para una región centroamericana que salía de una serie de conflictos armados y que se reencontraba en un proceso de diálogo presidencial, que es el que se ilustraba en la imagen anterior, caracterizado por una buena relación entre los gobiernos de la región, entre los presidentes, y que desarrolla edifica un proceso que conocemos como esencialmente intergubernamental, es decir, basado en las políticas y el intercambio de políticas exteriores de los estados, pero con una vocación comunitaria, es decir, una vocación a construir una eventual integración económica total de las economías centroamericanas en el futuro. Para ello, se desarrolla un andamiaje institucional, en principio adaptadas a las necesidades de una agenda multidimensional del desarrollo, enfocada en como veremos más adelante, en las necesidades del desarrollo sostenible y de la conservación de los recursos naturales, de la priorización de la seguridad democrática como uno de los elementos centrales y, por supuesto, de la adecuada inserción de los mercados centroamericanos en una economía cada vez más globalizada. Pero sobre todo es un proceso que se sostiene en la voluntad de crear la paz y la estabilidad luego de décadas de conflicto en Centroamérica. El pilar democrático de la integración centroamericana es el que le va a dar la posibilidad a los centroamericanos de construir una agenda de integración centrada en valores democráticos reales, capaces de construir un consenso sostenido y sobre todo las condiciones para que los agentes económicos de la región puedan establecer relaciones preferentes a nivel comercial que hacen de Centroamérica el segundo socio comercial de todos los países centroamericanos, digamos, en el proceso de inserción en la economía globalizada.
Entonces, este momento básicamente se va a... este momento de los años 90 se va a enmarcar en 4 grandes acuerdos que son los fundamentos del sistema de integración centroamericano. El primero es el protocolo de Tegucigalpa, que es el que desarrolla la institucionalidad centroamericana durante los años 90. Segundo, el protocolo de Guatemala, que es el que le da su identidad económica al proceso de integración, que establece cuáles son los objetivos de la integración centroamericana, es decir, la idea de perfeccionar el mercado común centroamericano, el establecer una unión aduanera y eventualmente caminar hacia el desarrollo de políticas comunes que eventualmente hagan del espacio centroamericano un espacio de integración realmente integrado, ¿no? Porque para regresar un poquito a la pregunta que les hacían al inicio sobre qué es la integración, es importante ser específico con el término de integración. Mucho de lo que plantearon ahí, efectivamente, son componentes de la integración regional, obviamente, el libre mercado, el libre comercio, la cooperación entre estados, la eliminación de límites, todo eso es parte de la integración. Pero interesantemente, uno de los elementos, o el elemento que hace de la integración económica, que caracteriza la integración económica, es la idea de construir políticas comunes. El proceso de construcción de políticas comunes, de fusión de soberanías a nivel económico, es lo que realmente le da su identidad de mercado integrado a un espacio regional. Todo eso se contiene en el protocolo de Guatemala, el segundo acuerdo más importante de la reactivación del sistema de integración centroamericano. Luego tenemos la Alianza para el Desarrollo Sostenible, que le da el carácter nutre la agenda de desarrollo de la integración centroamericana, precisamente adecuada a las necesidades de un desarrollo sostenible y respetuoso de los recursos naturales de la región en el año 1994. Y finalmente, en 1995, se plantea el Tratado Marco de Seguridad Democrática, que va a ser el gran paraguas para la democratización y la pacificación de la región, y sobre todo el mantenimiento de un marco general para la resolución de conflictos y el mantenimiento de aquel diálogo que permitió el final de los conflictos en los años 80. Esto es, digamos, el antecedente, el contexto de los años 1990 que nos posiciona en el cómo se desarrolló la integración regional en sus inicios, digamos, en este momento de reactivación de los años 1990. ¿Cuál es el resultado de esta reactivación? Siempre pues es importante verlo en términos de cuál es el resultado real en términos de cifras, sobre todo ya en los indicadores económicos, en términos de comercio intrarregional. Y esta gráfica, que tiene bastantes versiones distintas, siempre se expresa, en esta gráfica siempre se expresa muy adecuadamente cómo a partir de 1988 y sobre todo en 1990, cuando se reactiva el proceso de integración centroamericano a través de los acuerdos regionales, la tendencia al aumento de las exportaciones y de las importaciones y sobre todo a la reactivación de las relaciones comerciales entre los actores y los agentes económicos centroamericanos, retoma el vuelo que tenía en los años 1960 cuando empezó el proceso de integración centroamericano, y eso es gracias a no solo el proceso de pacificación, sino cómo las instituciones regionales vuelven a restablecer un marco
adecuado para que las instituciones, para que los actores económicos desarrollen sus relaciones durante los años 1990. Entonces, ya con este contexto, con esta contextualización realizada, podemos entrar a la parte más nuclear de reflexión que quiero plantearles hoy, es la idea de cuáles son los desafíos que enfrenta la integración económica actualmente. Entonces, durante los años 90, todo este replanteamiento de la institucionalidad centroamericana, el replanteamiento de los tratados fundantes de la integración centroamericana, básicamente van a darle el marco general a los centroamericanos para que se posicionen en la economía global y efectivamente, gracias a su inserción en términos de diálogo político con socios internacionales durante los años 80 y 90 y el desarrollo de las herramientas para el fortalecimiento de las relaciones económicas de los agentes económicos, el sistema de integración centroamericano va a encontrarse en un momento en el cual su proyección a nivel internacional le va a permitir encontrar ventajas, perdón, disculpen, creo que por alguna razón me sacó, encontrar ventajas económicas que se van a manifestar en grandes acuerdos con socios importantes a nivel internacional, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea. Y aquí tenemos obviamente el caso del CAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio de los Estados Unidos con la región centroamericana y del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que son manifestaciones claras no solo de la solidez del proceso de integración regional centroamericano, cuyos mercados básicamente empiezan a ser mucho más atractivos para los socios extrarregionales, sino también una manifestación de la capacidad de los centroamericanos de establecer un diálogo sólido y, sobre todo, de establecer posiciones y políticas comunes, ¿ya? Y aquí estamos hablando ya de un proceso de integración realmente, que realmente mostraba promesas reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si regresamos a todos esos planteamientos que ustedes hacían al principio, efectivamente, si queremos definir de la manera más acertada la integración regional o la integración económica, tenemos que pensar en términos de políticas comunes, ¿no? Políticas comunes, políticas compartidas. Entonces, a partir del momento que durante la primera década de los años 2000 se empiezan a construir estos espacios de diálogo y de consenso que permiten llegar a acuerdos tan importantes como el acuerdo de asociación o como el CAFTA, el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, estamos hablando ya de un proceso de integración que ha llegado a cierta madurez, ¿no? Y esto obviamente es producto de toda el andamiaje institucional que se desarrolla entre los centroamericanos y las capacidades de negociaciones que desarrollan entre ellos, ¿no? Toda la década de los años 2010 es entonces la década de los primeros grandes resultados de la integración económica centroamericana. Sin embargo, ya a partir de los años 2010, la década del 2010 para el 2020, se empiezan a ver fisuras en el diálogo centroamericano. ¿Cuáles son las causas más directas que vemos de estas fisuras? Es primero, las crisis políticas que se desarrollan a nivel de los países, a nivel nacional. La crisis de Honduras en el año 2009, por ejemplo, que demuestra también la incapacidad del sistema de atender la crisis de uno de los países miembros, que es la primera gran alerta roja, la primer banderazo rojo en donde los estados son incapaces de aportar una solución pronta a la crisis o una posición común a la crisis.
Esto debido precisamente a los mecanismos intergubernamentales que obligan a los estados a respetar la soberanía de cada uno de los estados miembros. Y luego la crisis de la democracia nicaragüense, que arranca durante la segunda década de los años 2010, de los años 2000, perdón, o sea, a partir del 2010 hacia el 2021, y que, como saben, ahora está desarrollándose, o sigue desarrollándose actualmente, con la diferencia de que el deterioro democrático que se ve en Nicaragua está empezando a verse también en otros países de la región. Eso por un lado. Y en términos de variables internacionales podemos ver crisis que también afectaron la capacidad de los países centroamericanos de construir consensos y de construir agendas y posturas comunes en temas clave de la integración y enfocarse en temas clave de la integración, como lo son, por ejemplo, la explosión del crimen transnacional organizado, que afecta de manera diferenciada a los países de la región. Por ejemplo, el impacto del crimen transnacional organizado y el tráfico de drogas es uno en los países del Triángulo Norte y otro en los países de lo que podríamos llamar el Triángulo Sur. Ya después veremos el tema o cómo entender esta idea de la triangulización de Centroamérica. Y por otro lado, lo que podríamos entender como la crisis provocada por la securitización de la agenda migratoria, que afecta de nuevo de manera diferenciada a las distintas regiones en Centroamérica. ¿Por qué esto impacta de manera negativa? Porque en el fondo, esta securitización de la agenda migratoria va a promover el contenido de la agenda de política exterior de los países del norte, priorice algunas temáticas, en el fondo ya no van a empatar con las prioridades de los países del sur de Centroamérica, y lamentablemente, como vimos antes, mientras que un proceso de integración se sostiene en temas o en mecanismos, intergubernamentales, a partir del momento que ya no hay diálogo o consenso entre los jefes de Estado sobre cuáles son las prioridades, la posibilidad de construir políticas comunes, políticas compartidas, se obstaculiza, ¿verdad? Entonces, como les digo, ¿cuáles son los resultados reales? Pues cierto letargo en la agenda de la integración. Cuando decimos letargo, es que en los últimos años las investigaciones lo que han revelado es que la integración, la agenda de la integración en los consejos de ministros de diferentes áreas se queda en cuestiones puramente formales y no ataca o no atiende los temas reales de la integración económica que deberían de priorizarse para alcanzar los objetivos que originalmente se plantearon en los tratados. Más interesante aún, y esto es una reflexión propia que puede ser abierta a discusión, la idea que la demanda interna en los estados de integración, es decir, lo que los agentes económicos le piden a la integración en todos los países centroamericanos, es que se priorice la facilitación del comercio en el marco del SICA. Es decir, promovamos unas de las ideas que ustedes planteaban al inicio, la idea de fortalezcamos nuestras capacidades de interconexión fronteriza, de la estrategia de la integración profunda, precisamente la idea de crear territorios aduaneros únicos, ¿verdad?, que efectivamente ayudan al proceso de integración, apoyan y fortalecen el proceso de integración, pero son básicamente estrategias de facilitación del comercio, que pueden ser características de cualquier estado o cualquier grupo de estados que quieren fortalecer la cooperación en términos comerciales entre ellos. No implican forzosamente que existan políticas económicas compartidas o políticas económicas comunes. Entonces, esa diferenciación entre integración económica y facilitación del comercio es algo que ahora va a ser parte de las prioridades, los desafíos
de la agenda de integración económica de la región, porque precisamente la idea de desarrollar espacios de facilitación de comercio en el Triángulo Norte, entre Guatemala, Honduras y El Salvador, no forzosamente implican que a este territorio aduanero se van a unir los países del sur. Entonces, primer gran reflexión y cuestionamiento sobre la integración económica. Esto obviamente es acompañado, como lo han visto, de un debilitamiento de las instituciones del sistema de integración centroamericano. La manifestación más clara de ello es la dificultad que se tuvo para elegir a un secretario general en el sistema de integración hace unos años. Esto por el bloqueo causado por la diferencia de las prioridades entre los países centroamericanos, entre los gobernantes. Hay una serie de prioridades que se tienen en países como Nicaragua o El Salvador, Guatemala, que tal vez no empatan. Y obviamente, para un proceso que está esencialmente basado en el diálogo entre presidentes, pues obviamente implica obstáculos claros, ¿no? Y el otro es, finalmente, como resultado, una fragmentación de la integración centroamericana que ha llevado a lo que les decía, el concepto, esta idea de la triangulización centroamericana. La triangulización centroamericana que significa que hay prioridades que encuentran intereses compartidos en la región norte y prioridades que a veces se encuentran en la región sur y a veces no se encuentran. Pero en todo caso, la capacidad de construir una agenda compartida con ahínco, como se tenía, por ejemplo, en los años 90 y en los años 2000 entre todos los países del SICA, digamos que ha mermado. Y ha mermado precisamente por esta serie de variables que les presentaba anteriormente. Este proceso de fragmentación que vemos en el caso centroamericano es un proceso de fragmentación que también, si subimos a un espacio latinoamericano, como veremos más adelante, también observamos, ¿no? La fragmentación de los regionalismos es un fenómeno que al cual hemos estado asistiendo durante los últimos años. Entonces, si a esto le añadimos las crisis de las democracias centroamericanas, o mejor dicho, el debilitamiento de los fundamentos democráticos que anteriormente conocíamos, pues digamos que una de las reflexiones más importantes que tenemos que hacernos sobre la integración centroamericana, tanto en términos económicos como en términos políticos, es cuál es o cuál debería de ser el nuevo espíritu de la integración. Si en los años 80 o en los años 90 el espíritu del proceso que permitió la construcción de este diálogo diálogo que permitió el restablecimiento del SICA, los años dorados de la integración económica que permitieron ese crecimiento comercial que les comentaba y esa atractividad del proceso que hizo o permitió que se construyeran tanto el acuerdo de asociación con la Unión Europea como el acuerdo con los Estados Unidos, fue la paz, la búsqueda de la paz en un espacio caracterizado por la democracia en toda la región. No es necesario en este momento repensar cuál va a ser el espíritu de la integración centroamericana para sustentar una estructura institucional renovada. Para eso, fondo, la crisis de las democracias o la necesidad de reflexión sobre las crisis de las democracias centroamericanas es fundamental, por un lado. Y por otro lado, uno de los elementos fundamentales es la reflexión sobre cómo se inserta la región en este mundo que poco a poco está saliendo de la era unipolar que conocíamos en los años 1980, durante la Guerra Fría de 1990, y ahora asiste a la aparición de nuevos socios, como lo pueden ser China, Rusia, ¿verdad?, que han tenido un papel fundamental en la región, tanto en su proyección económica como en su proyección política. Hasta aquí, con la idea centroamericana, la idea es que todo esto está inserto en un contexto latinoamericano más grande, que, como les decía, va de la unificación, de la construcción de procesos regionales a la fragmentación. En términos contextuales, la región centroamericana ha pasado
y Centroamérica también por 4 grandes olas históricas de los regionalismos. El primero que se da durante el contexto, o los primeros 2 olas que se dan durante el contexto de la Guerra Fría, que son los regionalismos políticos que se van a desarrollar alrededor de las necesidades de seguridad hemisféricas durante los años 50 y 60, seguido de los regionalismos desarrollistas basados en la idea de la reducción de la dependencia de los países latinoamericanos durante los años 1960 y 70, y finalmente los regionalismos abiertos que se desarrollan con la llegada del consenso de Washington durante los años 80 y 90. Ya a partir del siglo XXI son los regionalismos llamados contrahegemónicos los que se establecen o los que se desarrollan, y las contrapropuestas al modelo de regionalismo abierto de los años 80 y 90, las que hoy en día están en ese vaivén de fortalecimiento y fragmentación. Entonces la idea es que exploremos los modelos que existen actualmente y los desafíos que tienen. Primero, obviamente, es el de la continuidad de los modelos de integración regional, entre los cuales está el caso centroamericano, por supuesto, pero están otros, el caso del Mercosur o de la Comunidad Andina, como modelos regionales que se fueron desarrollando durante las terceras y cuartas olas del regionalismo. Segundo, mecanismos intergubernamentales de diálogo, como la CELAC, pero que respetan esa tendencia y esa característica histórica de los países latinoamericanos a ser esencialmente respetuosos de sus soberanías. Y luego, los regionalismos post-hegemónicos que se enfocan más en otro tipo de formas de cooperación. Por un lado, el ALBA y el UNASUR son regionalismos que son esencialmente basados en nuevas narrativas y enfocados en nuevos tipos de cooperación, sobre todo relacionadas con la cooperación sur-sur y una situación en la cual la dependencia de los países del norte se va disipando, y por otro lado, contrapropuestas, y en el fondo lo que buscan es enmarcarse en el espacio regional, en la economía globalizada y sobre todo buscar otros horizontes en términos de construcción de alianzas, como lo puede ser la Alianza del Pacífico. Todo esto en el contexto económico del siglo XXI, en el cual el consenso de los commodities le da a los países latinoamericanos mejores oportunidades para la inserción en la economía globalizada, por obviamente los precios, los altos precios de las materias primas, la demanda alta de la economía internacional por materias primas, que en el fondo ha provocado cierto nivel de reprimarización de las economías latinoamericanas y que los ha llevado de una situación de intento de construcción de independencia que conocíamos en los años 50 y 60 a un fortalecimiento de sus relaciones de dependencia, solo que ahora con actores distintos. Y vamos a ver precisamente con cuáles, ¿no? Entonces, tenemos casos como los regionalismos posthegemónicos, en donde tenemos propuestas como la del ALBA o como del UNASUR, que surgen de las capacidades de diálogo y de los liderazgos ejercidos por algunos países en los cuales hay algún consenso ideológico sobre una agenda antiimperialista y contrahegemónica que empieza a aparecer, y luego contrapropuestas que tienen que ver más con la proyección de los países latinoamericanos hacia otros horizontes. Es el caso de la Alianza del Pacífico, que arranca en los años 2010, y que agrupa a los países como México, Colombia y Chile, pero que sobre todo busca impulsar áreas de crecimiento y desarrollo y competitividad de sus economías para insertarse en espacios de integración económica y cooperación con la región del Asia-Pacífico, siempre intentando separarse
de la alta dependencia que se tiene con los Estados Unidos y proyectarse hacia la cuenca del Pacífico. Obviamente, se opone a la visión mesiánica y contrahegemónica que puede tener el ALBA, o la UNASUR, que son liderazgos más alineados con una visión de izquierda anti-Estados Unidos y antihegemónica, y buscan insertarse dentro de las lógicas de la globalización económica, promoviendo la facilitación del tránsito migratorio, del comercio, de la cooperación aduanera, de el intercambio de capitales, ¿verdad? Y el movimiento de personas y negocios, ¿verdad? Es un espacio de cooperación económica más que de integración económica, ¿verdad? Por otro lado, tenemos mecanismos como la CELAC, que lo que buscan en el fondo es establecer espacios de diálogo entre todos los estados latinoamericanos para precisamente reducir la influencia de los Estados Unidos, pero en el fondo lo que buscan es establecer diálogos y consensos de agendas de cooperación, más no procesos de construcción de políticas comunes. Lo cual básicamente nos demuestra que a medida que han avanzado estas 4 olas de regionalismos, a lo que hemos asistido actualmente es a una disminución de los mecanismos o de la tendencia de los regionalismos latinoamericanos a fortalecer políticas comunes y más bien se han quedado enmarcados o enfrascados en el famoso respeto a la soberanía de cada uno de los estados, lo cual los aleja de objetivos de integración per se y los mantiene más adheridos a mecanismos de cooperación regionales que pueden existir en cualquier lugar del mundo. En el fondo, no se relacionan con proyectos de integración reales. Entonces, el CELAC, pues como saben, pues ha ido buscando espacios, una plataforma de diálogo que empezó desde la primera década de los años 2000 y que se fue desarrollando también por la capacidad o la alineación ideológica que existía entre los países líderes, ¿verdad? Estamos hablando de Venezuela, la Venezuela de Hugo Chávez, Brasil de Lula, el Chile de Michelle Bachelet, en aquel entonces, pero que a partir precisamente de la ausencia de alineamiento ideológico que empezamos a ver con la llegada de presidentes como Jair Bolsonaro, como Macri, Piñera, respectivamente en Argentina y Chile, pues se va perdiendo esa capacidad de construir consensos intergubernamentales, así como lo estamos viendo en el caso centroamericano. Entonces la agenda de la CELAC se obstaculiza también y a partir del año 2017 pues se llega al inmovilismo que caracterizó a este espacio de diálogo regional durante la segunda mitad de la década, ¿no? Ya ahorita en el 2021 se está viendo que se está retomando el liderazgo, pero obviamente sabemos que ese liderazgo pues tardará en reactivar un proceso de diálogo regional como el que existía antes. Y ahora para ir terminando, pues cuáles son las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias que estamos viendo para los regionalismos latinoamericanos es cómo China se está incorporando de manera tan competitiva como una potencia extrarregional en la región y qué impactos está teniendo, ¿verdad? Obviamente sabemos que China pues se ha ido incorporando en una región, en esta región, originalmente esta región no era una prioridad para la política exterior china, pero ha ido incorporándose a medida que su política de ascenso pacífico ha ido implementándose desde los años 1990, ¿verdad? Entonces, independientemente de los problemas o de las disputas que se tenían con los Estados Unidos, que tenían antes sus relaciones o sus intereses más presentes en la región, digamos que China ha empezado a tomar
el lugar que Estados Unidos ha ido dejando a un lado, ¿no? Obviamente hay una cuestión estratégica relacionada con la disputa que tienen con Taiwán, en la cual evidentemente China ha ido ganando un terreno muy claro, ¿verdad? Los países que antes tenían relaciones con Taiwán han ido dejando atrás el reconocimiento de Taiwán, prefiriendo el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, y esto pues obviamente no solo significa muy malas noticias para Taiwán, pero sobre todo es una demostración de cómo la proyección de China en la región está realmente solidificándose, y esto lo vemos sobre todo en algunos países. Disculpen, voy a pasar un poquito más rápido porque si no, no voy a terminar el tiempo. En algunos países como Brasil, ¿verdad? Por ejemplo, en donde las inversiones chinas se han hecho sobre todo en estos sectores económicos que precisamente son estos sectores económicos que precisamente son aquellos por los cuales se ha privilegiado los grandes programas económicos de países como Brasil, son clave. Por ejemplo, el mercado del desarrollo del petróleo, de los hidrocarburos, ¿verdad? De la explotación del hierro, de la soya, los mercados de la exportación cárnica en países como Brasil y Argentina, que son los que más han explotado y aprovechado China, que obviamente empezaron ya desde el gobierno del presidente Cardoso en Brasil en los años 1990, pero que obviamente le han abierto la puerta a una China que ahora regresa muy fortalecida y que está tomando los espacios que antes ocupaban los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el caso mexicano también es muy interesante en este sentido, porque básicamente la relación comercial entre China y México se desarrolló de manera exponencial durante el principio de los años 2000. Es una relación esencialmente muy desequilibrada, donde el beneficio es netamente más favorable para el caso, para China, pero obviamente la inversión económica de China, tanto en México como en países como Brasil y Argentina, ha sido tal que este proceso de reprimarización de las economías de los países, pues les da una situación de dependencia que cada vez se está haciendo más evidente. Y esta situación de dependencia, pues obviamente, no solo ha provocado cada vez mayores intentos de parte de los países latinoamericanos para acercarse a los espacios del Asia-Pacífico, tanto de China como espacios como el Foro de Cooperación del Asia-Pacífico, el APEC, sino que también pues, nos lleva a esta última idea, con la cual yo quiero terminar, que es esta idea de que los regionalismos latinoamericanos, si bien se están fragmentando, siempre van a ser espacios necesarios, digamos, a nivel meso, entre una economía globalizada que cada vez es más difícil controlar de parte de los estados, y niveles nacionales en los cuales, obviamente, las problemáticas tienden a necesitar una resolución en términos compartidos por los países que se ven afectados por problemas como el narcotráfico, el tráfico de personas, las migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, este nivel meso de lo regional siempre va a ser necesario. Que ese nivel regional logre producir el diálogo y el consenso necesario para crear condiciones para la integración, eso ya es mucho más difícil. Lo que sí es que estas necesidades se van a insertar en el marco de la multipolaridad que ahora está empezando a proyectarse de manera más seria en Latinoamérica, y precisamente escogí esta imagen adrede porque es la imagen del momento en el cual el presidente argentino hace la solicitud de adherirse oficialmente a los BRICS, ¿verdad?
Los BRICS, que son, digamos, el espacio económico que está presentando una contrapropuesta a la hegemonía norteamericana y que ahora está tratando de incorporar a una serie de países aliados dirigidos en el fondo por el liderazgo de Xi Jinping. Entonces, dentro de este espacio en el cual la multipolaridad está empezando a hacerse evidente en términos económicos, con la aparición del liderazgos de nuevos espacios regionales, de nuevos regionalismos que no forzosamente corresponden a los que conocemos en el siglo XX, como lo es, por ejemplo, un regionalismo como el del BRICS, un regionalismo que no forzosamente implica un espacio geográfico continuo, pero sí una capacidad de coordinación de políticas sorprendente entre países con economías muy diferentes. Está empezando también a aprovechar un espacio latinoamericano de regionalismos fragmentados en los cuales la cooperación económica existe, pero la integración económica ha sido puesta, por lo menos, por decirlo menos, en pausa, ¿verdad? Entonces, esas son las ideas que quería presentarles hoy. A ver si más de alguien tiene alguna pregunta que hacer respecto a estas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. De verdad, apreciamos esta excelente ponencia. Definitivamente que nos ha abierto un poco más la mente y la perspectiva sobre lo que es la integración desde una perspectiva económica. Definitivamente ha sido una charla de la cual hemos podido, pues, tomar nuevos recursos, nueva información para analizar el contexto actual, ¿no? Ahora quisiéramos pasar a una parte de preguntas y respuestas. Como les iba comentando, podrían escribir sus preguntas y también pueden levantar la mano o desactivar su micrófono directamente si quieren hacerle preguntas al doctor. Quisiera empezar con una de María José Cabrera que está en el chat. Luego seguimos con las demás personas si tienen dudas en algún caso. Por lo tanto, voy a dar lectura a la primera pregunta. Dice, ante las diversas iniciativas recientes de creación de monedas transaccionales bilaterales o regionales sin desplazar a las monedas locales, tal el caso de SUR entre Argentina y Brasil, la iniciativa de creación de una moneda comercial de los BRICS, etcétera, ¿ve usted posible la creación de una moneda de este tipo en Centroamérica? De ser factible, ¿considera que tendría alguna ventaja real? Gracias, María José Cabrera. Por supuesto que sí, pero implica una capacidad de armonización de políticas económicas en la cual todavía los países centroamericanos no están y cuya prioridad pues no es la actual en el caso de las políticas económicas centroamericanas. Precisamente, como les mencionaba, la prioridad se ha orientado hacia estrategias de facilitación del comercio, ¿verdad? Y no mecanismos de armonización de políticas que permitan llegar a un consenso que eventualmente nos lleve a una armonía en términos de políticas monetarias más grande, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Quisiéramos pasar también a otra pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, desactive su micrófono, por favor. Por ahí escuché que alguien desactivó su micrófono. En lo que solo quisiera consultarle, a lo que me refiero a esas monedas específicamente transaccionales, es decir, no a dejar las monedas locales. No es el caso del euro, digamos, sino que el caso de una moneda que sirva como un valor de transacción, o sea, en términos netamente comerciales. No sé si a eso se refería usted también.
Yo creo que sí es necesario tener cierto nivel de armonización de políticas monetarias, pero sí creo que sería muy posible en el caso centroamericano y muy favorable. Muchísimas gracias, Majo y Gaby y Luis. Ahora pasamos con Gaby, que tiene una pregunta, tiene la mano alzada. Em, Respecto a la integración económica a nivel centroamericano, ¿usted cree que si se priorizara la exportación de ciertos productos, se podría avanzar hacia lo que podría llegar a ser un mercado común centroamericano más funcional? Es que se prioriza la exportación de ciertos productos actualmente. Yo creo que esa es una realidad en el caso centroamericano. Pero tal vez que Eh, fortaleciera ese mercado o que hiciera que los gobiernos se lo tomaran en serio, digamos. Yo creo que los gobiernos sí se lo toman en serio. Yo creo que precisamente la parte comercial de la integración sí que ha sido, una prioridad para los países centroamericanos y se ha visto claramente a la luz de los años, precisamente porque los actores económicos que se ven más beneficiados por el proceso de integración son precisamente los exportadores, ¿no? El sector exportador es el que más se ha visto beneficiado de los acuerdos, sobre todo en términos de facilitación del comercio y de armonización de espacios fronterizos. Entonces sí, la parte comercial y sobre todo la priorización de algunos productos ha sido un gran aporte para los centroamericanos y para esta demanda de integración que caracteriza al proceso de integración. Para que se vaya tomando más en serio, digamos, y se avance más en términos concretos en la construcción de economías integradas, sí es necesario que los estados centroamericanos o que los países centroamericanos vayan abandonando algunas fronteras nacionales que les impiden avanzar en este sentido y que vayan poniendo en común la capacidad de tomar decisiones. Es lo que actualmente bloquea a los países de la región, digamos, para tomárselo más en serio como usted lo plantea. Es decir, soltar un poco la soberanía nacional y darle capacidades a las instituciones regionales. Pero para eso se requiere lo que comúnmente llamamos voluntad política, que es básicamente una capacidad de consenso y de alineación a nivel de la voluntad de los intereses gubernamentales que vaya más allá de el momento en el que estamos actualmente, en donde los presidentes centroamericanos, han sido incapaces durante la última década de construir un diálogo concertado. Gracias, Gaby. Gracias, Luis. Tenemos espacio para una pregunta más, que es de Elmer Reinieri Flores, que dice: ¿considera que el plan trifinio está surtiendo los efectos para los que fue creado y ha alcanzado es que no logro ver bien, y ha alcanzado mejor las condiciones de vida de los países que forman parte? Totalmente. Yo creo que el plan trifinio es una excelente iniciativa, sobre todo en términos del desarrollo de todos esos elementos de la ECADERT, de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural, que realmente fue muy bien diseñada, que tiene programas y proyectos muy bien diseñados para el desarrollo de todo, ¿no? De pequeña y mediana empresa, de proyectos para el comercio sostenible, una producción sostenible, proyectos de todo tipo de proyectos, ¿no? De desarrollo sostenible, y creo que ha surtido muchos efectos. El problema es la capacidad de financiamiento de este tipo de proyectos. Ahí sí vemos la famosa seriedad de los gobiernos centroamericanos, porque al final la voluntad política, es decir, la capacidad, o mejor dicho,
el tomarse en serio el proceso de integración implica atribuirle fondos, ¿no? Entonces, la capacidad de los centroamericanos o la voluntad de los centroamericanos de asignar un presupuesto real a estrategias como la de CADER, o sea, todas las políticas comunes que ya existen en el proceso de integración centroamericano y en espacios tan bien desarrollados como el del Plan Trifinio, ¿verdad? Es el conjunto de micro regional, digamos, transfronterizo. En caso tenga una asignación presupuestaria real que demuestre la voluntad política de los estados, sí que podría ser potencialmente mucho mejor para fortalecer las condiciones de vida de los países de esa región. Gracias, Luis. Gracias, Elmer. Analisa, quisiera consultarle aquí en este momento si todavía queda un espacio para una pequeña Sí, pregunta que claro, realiza con Elmer también. gusto. Ok, perfecto. Entonces, continúo con la lectura. Elmer plantea que en su pregunta, ¿cómo analiza el papel del Parlacén? ¿Considera que está funcionando bien o en verdad es un elefante blanco como le llaman muchos? Desde mi perspectiva, no. Yo creo que el Parlacén es una institución que sirvió un propósito en su momento, ¿verdad? Porque era una institución que dotaba a la región de más legitimidad democrática en la cual se necesitaba fortalecer el diálogo entre países centroamericanos. O sea, si lo vemos en su contexto histórico, el Parlacén nace para acercar a los diferentes actores políticos de una región que estaba en crisis. Entonces, en ese momento histórico en el cual se necesitaba una integración basada en el diálogo, jugó un papel fundamental, pero actualmente, al no haberle ampliado capacidades, no haberle dotado de capacidades reales y un papel estratégico en el sistema de integración centroamericano, y al no dotarlo de mecanismos para legislar esa fortaleza que le brindaba la legitimidad democrática del sufragio directo, se va perdiendo, ¿verdad? Se va perdiendo, y precisamente lo que ha pasado es que se ha absorbido muchos de los males de las democracias centroamericanas, ¿verdad? De ahí todas las críticas que tiene, y por supuesto me imagino a las que usted hace alusión cuando habla de elefante blanco. Entonces, mi respuesta directa es, en el fondo, para mí el papel del Parlacén es importantísimo como cualquier instancia que debe brindar legitimidad democrática a un proceso de integración, pero en el caso centroamericano no se desarrolló como debería haberse desarrollado, ¿verdad? Y por eso la discusión sobre su papel en un proceso de integración, en un SICA renovado en el siglo XXI, es tan importante. Bien, muchas gracias, Elmer. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Ahora bien, queremos pasar a un espacio en donde se va a realizar una evaluación final con nuestro compañero Alejandro de León. Vamos a ver si está Alejandro por ahí. Bueno, parece que Alejandro de León está teniendo problemas ahorita con su conexión. Entonces, podríamos, Gaby, pasar a la evaluación. El código QR, por favor, presentarlo. Voy. Gracias.
Aguárdenos unos minutitos, ya casi va a presentar el código para que podamos contestar la evaluación. Muchas gracias por la espera. Ahí está. Listo, muchas gracias, Gaby. Te dejo las palabras. Solo, ahí está. Si me pueden confirmar que lo ven, por favor. Claramente sí se ve. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, pues básicamente esto sería nuestra charla del día de hoy, nuestro after meeting de integración centroamericana, integración regional, perdón, tanto centroamericana como latinoamericana desde una perspectiva económica. Esperamos que puedan evaluar la actividad como tal, pero también que pongan a prueba los conocimientos que obtuvieron de esta charla tan interesante que tuvimos con el doctor Padilla. Les agradecemos que se hayan metido. Sí nos motiva a seguir haciendo este tipo de actividades, que hayan sido puntuales, que participaron. Y ya saben que estamos dispuestos a todos sus comentarios y sugerencias que tengan, porque estas actividades las hacemos por y para ustedes. Y pues sí, nada más que agradecerles todo esto. Y también, pues sí, que terminen su evaluación y que vamos a tomar una fotografía antes de que se salgan. Solo les voy a dar, si quieren, un minutito para que avancen con su evaluación. Bueno, si quieren, solo si pudieran encender su cámara para la fotografía, por favor, va a ser rapidito. Voy a dar unos segunditos más para que terminen de encender sus cámaras. Bueno, a tiempo. Bueno, ahora sí creo que ya. Bueno, 1, 2 y 3. Ahí estamos. Bueno, entonces, sí, ahí hay tiempo que se está conectando una persona más. Espérense, voy a tener que repetir la foto, disculpen. Ahora sí, ya está. Ahora sí está Alejandro. Bueno, ya los que estén listos. 1, 2 y 3. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, ya. Les agradezco muchísimo por su presencia y esperamos verlos en nuestra siguiente actividad. Y también gracias al doctor Padilla por haber aceptado la invitación y habernos dado esta excelente cátedra. Muchísimas gracias a todos y al doctor Padilla y a todos ustedes, tanto CAS Guatemala como CAS Honduras. Les agradece su participación. Es importante, chicos, que sigan ustedes en este tipo de actividades porque la red de becarios sí está haciendo su mejor esfuerzo, ¿verdad? En tratar de organizar este tipo de actividades. Así que les agradeceríamos que ustedes siempre estén anuentes a las convocatorias y aprovechar al máximo este tipo de expertise que la CAS les brinda, ¿verdad? Porque realmente tener a expertos como la calidad del doctor Padilla es sumamente importante aprovecharlo, ¿verdad? Hemos encontrado bastantes expositores buenos y la idea es de que los becarios
puedan adquirir mucho más conocimiento para ser replicado en un futuro y ustedes sean los actores políticos que necesitamos en la región. Así que muchísimas gracias y sin más que agregar, damos muy buenas noches a todos. Muchas gracias, feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas Feliz noches. noche. Ya estén bien, feliz noche.